Entonces, la semana pasada el pastor habló de 3 puntos. El primer punto fue el conocimiento no es suficiente para decir que alguien nació de nuevo. Tú puedes saber, yo puedo saber mucho de la palabra, podemos saber muchísimo de las escrituras, la historia, lo que sea. Eso no nos garantiza la salvación. El nacer de nuevo es un acto de fe, dijo, es el segundo punto. Aunque tus padres, tus abuelos hayan sido gente de fe, eso no te garantiza la salvación a ti ni a mí. Y el tercer punto que habló fue el nacer de nuevo, es espiritual. Cuando hablamos de nacer de nuevo es algo que se determina en el espíritu. Sabemos que estamos construidos de 3 partes. Tenemos el cuerpo, el que nos vemos los unos a los otros, el alma, donde están los pensamientos, nuestras emociones, y el espíritu. El espíritu es el que se conecta con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que usar para conectarnos con Dios. Ahí es cuando hablamos de la oración, de la alabanza, de la adoración. Eso es lo único que se puede conectar con Dios. A través de esa conexión, entonces nosotros podemos determinar y entender el plan de Dios en nuestras vidas. Voy a empezar con esta pregunta. Dice, en el principio, me gustaría hacer esta pregunta. ¿Dios declara su amor hacia nosotros? Es una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios ya nos declaró su amor hacia nosotros? De eso vamos a estar hablando esta mañana. Me gustaría primero comenzar yéndonos un poquito para atrás. Ya hemos hablado un poco de la salvación, de cómo Jesucristo vino y ha tocado el pastor en unas partes de esto. Pero en esta mañana me gustaría tomar un poco de retorno. Me gustaría regresar para hablar un poco de por qué necesitamos esa salvación. Y déjeme le hago otra pregunta. ¿Usted ha predicado o le ha hablado a alguien que usted conoce y le ha dicho, necesita ser salvo? Hablamos de la salvación, pero ahora les hago esta pregunta. ¿Salvos de qué? ¿Alguien podría contestar? ¿Salvos de qué? Hablamos de la salvación, hablamos que tenemos que encontrar a Dios, que tenemos que ser salvos, que el mundo conozca a Dios. Pero ahora la pregunta, ¿de qué somos salvos? ¿De qué tenemos que ser salvos? ¿Alguna vez ha hecho esa pregunta? ¿No? Hay algo, dice la palabra que nosotros necesitamos obtener la salvación. ¿Saben de qué? De la ira de Dios, así dice. Dice que va a venir una ira sobre esta tierra. Ya lo vimos una vez, pero dice la palabra que va a volver y va a venir la ira sobre la tierra. De eso tenemos que ser salvos. Ahora, vamos a regresar un poco, antes de seguir con el tema de la salvación. Durante el mensaje me van a estar escuchando hablar bastante del propósito. Muchas veces hemos escuchado el libro o el tema que escribió Rick Warren, que se llama La vida con propósito. En eso se basa todo. ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué tenemos familias? ¿Por qué tenemos hijos? El propósito de Dios está en todo lo que vemos en nuestras vidas. Y vamos a regresar un poco para atrás. Yo creo que acá se ve un poquito más, pero miren. Vamos a regresar un poquito al comienzo de Génesis. Es importantísimo, porque el libro de Génesis nos habla y nos explica todo lo que va por venir. Si ustedes leen de Génesis capítulo 1 al capítulo 11, van a ver cada tema que Dios tuvo que tocar para hablarnos desde el comienzo hasta lo que vendría en el fin. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero en Génesis 1:1? En el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra, ¿no? Entonces habla de un comienzo, habla de que Dios preparó las cosas que tenían que venir. Habla de que separó agua, separó la tierra, separó el espacio, separó muchísimas cosas. Nos habla de la semana, increíblemente. Dice que Dios trabajó ¿cuántos días? 6 y descansó 1, el séptimo. Esa es la semana. Dios nos estaba dando el ejemplo, nos estaba diciendo, ustedes como seres humanos van a también trabajar
y van a descansar un día, tan siquiera. Dios nos estaba poniendo el ejemplo. No digo que tenemos que trabajar 5 días, digo 6 días. Aunque muchos gustaríamos trabajar 2, 3 nomás y descansar todos los demás. Pero no, Dios nos dio el ejemplo. Él trabajó muchísimo y descansó un día. Y esa es la orden de Dios para nosotros hoy. Dice que tenemos que trabajar, pero un día de la semana tenemos que dedicar solamente a Dios. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Otras creencias, otros países, ellos toman otro día de la semana. Para mí personalmente no veo gran conflicto en eso, no creo que es un problema, pero la palabra dice que Dios trabajó 6 días y descansó 1. Está el ejemplo de la semana. En Génesis vemos después la caída. Aquí es donde empieza el tema de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó todo, se supone que era perfecto, dicen que todo fue bueno, pero después ocurrió el pecado. Ahí está la caída. Ahí es donde nosotros, como decimos, la regamos. Ahí fue el primer hombre, la primera mujer, se desobedeció y fue la caída. Después de esto habla de la vestidura. Usted ahorita viene con ropa, todo viene con ropa. Increíblemente, en Génesis vas a ver que Dios habla de vestirte. ¿Por qué hay que vestirnos? Porque dice la palabra que cuando pecaron y cayeron, llegó la conciencia. Ellos supieron el bien y supieron el mal, supieron la vergüenza, supieron que estaban desnudos. Y dice que Dios les preguntó, ¿por qué? ¿Cómo saben que están desnudos? ¿Quién les dijo? Y ahí es donde fue la caída. Ellos desobedecieron a Dios, y por esto ahora Dios dice que Dios hizo vestiduras para ellos. Dice que Dios tomó un animal y hizo vestiduras, y dice que los cubrió. Así que en el comienzo también vemos cómo después de la caída Dios nos da el propósito de vestirnos. En Génesis Dios nos habla del matrimonio. Dice que Dios estableció a una mujer y a un hombre, y esto lo llamó matrimonio. Ahí es la primera vez que escuchamos y vemos que Dios ya hizo el proceso. Dijo, tiene que haber un hombre y tiene que haber una mujer, y dice que se iban a reproducir, iban a laborar la tierra. Ese fue el propósito del matrimonio. Después dice que habla de la serpiente. La serpiente engaña a la mujer, y la mujer le dice, platica al hombre, y el hombre también sigue. Y dice que comieron del fruto que no deberían, y por lo tanto Dios maldice a la serpiente, y dice que habría enemistad entre la mujer y la serpiente, haciendo referencia a que en el futuro tenía que venir un Salvador, quien iba a pisotear a esa serpiente. Se está hablando de la salvación. Después habla también de las espinas. Increíblemente, ¿cuántos de ustedes han caminado por ahí y se tocan un torito? Dicen un torito, ay, cómo duele, ¿verdad? La maldición cayó sobre la tierra en ese momento, y dice que salieron espinas. Para recordarnos, supongo que fue para eso, para recordarnos que estamos bajo una maldición, obviamente, y que nos recuerda de que por ese pecado debemos seguir el camino de nuestro Dios. Más adelante usted sigue leyendo Génesis y habla de las genealogías. Habla de cómo Adán nació Caín, nació Abel, Caín mata a Abel, después nace Set, tantos nombres, no sé. Están muchísimos. Y también nos dan detalles de cada año. ¿Cuánto duró el primero? ¿Cuánto duró el segundo? Hasta que llegan a Noé. Y luego Noé tuvo sus hijos también. Y dice sus hijas. Y dice que ellos tuvieron hijos. Y cada generación nos dice, este ser viviente duró 100 años. Este duró 140. Este duró 300 y algo. Y así es como ahora nosotros podemos retrasar. Y nosotros podemos concluir que el principio fue aproximadamente hace 6,000 años. Así es como nosotros sabemos esto hoy en día. Ahora usted va a la escuela, a la universidad, ellos le van a enseñar otra cosa totalmente diferente. Pero la palabra nos explica y nos da la enseñanza de cómo fueron los tiempos, de el comienzo del primer hombre y la mujer, y de ahí salieron las generaciones. Después se mete profundamente a la maldad de la humanidad. Ahí es cuando empieza a hablar que el hombre
se hizo tan cruel, se hizo tan mal. Y dice la palabra que Dios se arrepintió de habernos hecho. Así dice la palabra. ¿Cuánta maldad no habría en la tierra en ese momento? Esos que, los que estudian la Biblia profundo y investigan y están en la arqueología y cosas por el estilo, dicen que en aquel tiempo la maldad era tanta, que lo único que había era asesinatos. Todos estaban asesinando, todos estaban matando. Niños eran quemados, ofrecidos a dioses, mujeres violadas, los hombres se mataban entre ellos mismos, cosas por el estilo. Dice que la maldad llegó tanto, que Dios tuvo que tomar una decisión. Y la decisión fue que tuvo que destruir a la mayoría de la humanidad. Ya es cuando empezamos con el diluvio. Habla de que un hombre justo fue el único que pudo salvarse y salvó a sus hijos, a las hijas y a los yernos, y dice que su esposa también. En primera de Pedro nos dice que fueron total, ¿cuántos? 8. Ahora estamos hablando de aproximadamente más de 1 millón de personas en la tierra en ese momento, y nomás 8 le hicieron. ¿Okay? Entonces, ¿por qué pasó todo esto? Por el pecado que había caído sobre la tierra. La mente del hombre se había totalmente corrompido. Y luego, ahora déjenme digo otra cosa sobre este evento del diluvio. La palabra dice que cuando llegó el juicio de Dios, la tierra fue conmovida. Dice que del cielo cayó agua. Hermanos, no fue una tormenta, es lo que estamos hablando aquí. Dice la palabra que las aguas de los cielos cayeron sobre la tierra, pero no nomás eso. Dice que el juicio fue tan grande que las fuentes de las aguas debajo de la tierra también subieron. Por años y años, los geólogos estuvieron burlándose de la palabra por muchísimos años y años. Se burlaban de los cristianos, la gente que creía en la creación, cosas por el estilo, hasta que recientemente, hace unos años atrás, están viendo que debajo de la tierra en la que estamos ahorita, en esta capa, existen millones de cúbicos o galones de agua, que como ellos lo miran, que están debajo de esta tierra y no comprenden cómo puede haber agua debajo de esta tierra. Si sabemos que hay magma, hay lumbre, hay tanto calor debajo de la tierra, y ahora saben que debajo de esta tierra hay agua. Eso es lo que ocurrió en ese momento. En ese momento hubieron un gran terremoto. Hubo un terremoto mundial. ¿Cómo sabemos esto? Porque hoy, cuando hacen sus análisis de la tierra, vemos que en toda la tierra está quebrada. Está todo alrededor, todo el mundo. El mundo pasó por un evento cataclísmico en ese momento. Hubieron terremotos mundiales. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto en el mar? ¿Han escuchado qué pasa? Hace poco miramos en Japón, grandísimo, un tsunami. Ahora imagínense miles de tsunamis ocurriendo por todo el mundo. Huracanes, typhoons les llaman también a otros. Las montañas, la tierra soltando todo su fuego. Y en ese momento, cuando está ocurriendo todo esto, está hablando de que la capa de la tierra estaba causando fricción, y habla de que hubo un evento grandísimo, por lo cual la tierra empezó a tener un desastre. Hoy vemos las montañas, vemos los montes, vemos grandes áreas. Esto es lo que estaba ocurriendo en ese momento, y esto fue lo que determinó que el hombre tenía que ser, ¿cómo decimos? Teníamos que ser derrumbados, porque la maldad del mundo estaba grandísima. Después de esto nos habla del pacto de Dios con Noé. Ahora Dios habla de su misericordia. Es una salvación en ese momento. Dios no destruyó a todo el hombre ni a toda mujer, sino que nos dio una oportunidad más. Y dice que Dios hizo un pacto con Noé. ¿Y cuál era ese pacto? ¿Cuál era el símbolo del pacto?
el arco iris, ¿no? Que vemos ahora. Dice que hubo un arco iris que fue el símbolo de Dios para recordarnos que Dios nos había perdonado y que nunca más volvería a destruir la tierra de esta manera. Y dice que Dios le dio la oportunidad al hombre de volver a reproducir y los animales y poder labrar la tierra de nuevo. Después de esto ocurre el gran evento de la dispersa de las naciones. Hemos leído de la Torre de Babel. Dice que todos tenían un lenguaje, todos estaban unidos en un lugar, y se entiende que fue de la descendencia de Noé en ese momento. Y dice que todos hablaban un lenguaje, pero el hombre volvió a empezar a hacer algo. ¿Y qué fue esto? La maldad otra vez. Empezó el mundo a creer en otros dioses, empezó a volver a ocurrir la maldad, el orgullo, empezaron a matar, empezaron a hacer lo mismo otra vez. Y dice que Dios se cansó de esto. Y obviamente cumplió su pacto, no nos volvió a destruir, no nos volvió a matar. Pero dice que Dios confundió sus lenguas. Y de ahí se desparramaron por todo el mundo. Así lo dice la palabra. Ahorita mismo, ya como hemos escuchado que ahora ya la ciencia está tan avanzada, ellos pueden tomar nuestro ADN, si tienen, y ellos se pueden regresar y han calculado ahora y saben que todos nosotros nos estamos relacionados, obviamente, y que todos nos regresamos a un lugar, dicen el norte de África. Es una nueva idea que han sacado ahora. Dicen que todos venimos del mismo lugar. Ahora, obviamente, el mundo lo mira como, pues nosotros todos estamos descendientes de otra cosa, ¿verdad? De hace mucho tiempo. Pero algo que ellos no pueden explicar es cómo nosotros todos estamos relacionados. Y todos estamos viniendo del mismo lugar. Ahora, dice la palabra en este versículo a continuación, dice el Salmo 8:9: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Qué tremenda palabra aquí, porque habla de Dios, el creador de todo. Tiene el tiempo para recordarse de nosotros mismos, o sea, de recordarse de nosotros, el hombre, algo que Él creó, pero ahí nos demuestra su amor, su propósito. Y el mensaje de salvación es para recordarnos que no estamos solos. Dios cuida de nosotros y nos ha dado un propósito para vivir. Ahora, sigamos con el propósito. Cuando habla de el hombre, hemos leído que Dios toma su tiempo. Dios dice que moldea al hombre. Él hace una forma de un hombre. Ahora imagínense a Dios creando la cabeza, los brazos, las piernas. Está haciendo una forma. ¿Esto qué nos enseña? ¿Qué nos dice? Que Dios toma su tiempo. Dios toma, Él se acerca a nosotros, nos ofrece esa salvación, nos ofrece un propósito. Ahora, podríamos decir, pues Dios dijo, sea el hombre, y automáticamente aparece el hombre. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios lo formó, tomó tiempo para formarlo, tomó detalle, hizo detalles en nosotros. Y lo mismo se habla de todo lo demás que hizo para nosotros, para que pudiéramos sobrevivir. Por ejemplo, la vegetación que hablamos. Sabemos que Dios nos creó en el quinto día, en el sexto día, perdón. Pero dice que la vegetación fue en el tercer día. ¿Qué podemos ver aquí? Que Dios supo que el hombre iba a necesitar la fruta, iba a necesitar la comida. Dios crea primero la vegetación y en 3 días está preparada. Dios hizo un proceso, pero a la misma vez tuvo que haber un proceso rápido en ese momento. ¿Por qué les digo esto? Porque el evento nos enseña que Dios tuvo el propósito de que nosotros pudiéramos sobrevivir.
Hay muchísima evidencia y tal vez en el futuro algún día el pastor pudiera permitir que habláramos un poco más profundo de cada uno de estos temas que les estoy mencionando, porque cada uno tiene unos detalles que de veras, si usted los mira, lo dejaría increíblemente atónito, porque vemos cómo la mano de Dios se movió desde el comienzo y cómo Dios nos mira, y es como es el canto que cantamos todo el tiempo, somos amigos de Él. Ahora, la evidencia de un propósito de Dios con nosotros. Me gustaría hablar un poquito más de eso. La evidencia de un propósito de Dios con nosotros. Ahora, dice en Génesis 1:11: y dijo Dios que haya la vegetación sobre la tierra y que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles y den su fruto con semillas, todo según su especie. ¿Sí alcanzan a ver o está muy chico ahí? ¿No? Ok, si no, pues ahí tiene su Biblia. O sea, así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que daban semilla y árboles que dan su fruto con semilla, y todo según su especie. Y Dios consideró que todo esto era bueno. Y estoy tomando más tiempo en esto porque primero tenemos que entender cómo el comienzo de todo. ¿Okay? Es importante saber esto. Dios nos da esto y luego también nos habla de que nos dio la luz. ¿Okay? Y de esto también surge el espacio, surge el tiempo. ¿Sabían, hermanos, que el tiempo... Okay, ahorita nosotros vemos el reloj, vemos que son las 12:10, como dice ahorita. Aquí en la tierra nosotros tenemos tiempo, pero ahora absolutamente sabemos que fuera de aquí, en el espacio, el tiempo no es igual que es aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando Dios habla de todo lo que hizo, todo lo que nos dio antes de la salvación, cuando Dios habla de que Dios creó al hombre y que nos dio la luz, ahorita el mundo no comprende esto, ¿cómo puede ser posible? Pero hubo un hombre que todos conocemos, todos salen en fotos, todo despeinado. Conocemos a Einstein, ¿sí? Conocemos a Einstein, él descubrió a través de sus teorías que el tiempo no es absoluto. Ahorita son las 12:10 aquí. Si nosotros pudiéramos surgir al espacio, a lo más alto, al más grande, lejos de esta gravedad, el tiempo correría rapidísimo. Y esto explica cómo llegó la luz a nosotros, cómo es que nosotros podemos ver las estrellas hoy. Porque podemos ver las luces más lejanas, que están millones y millones de años de luz de lejos. Dios nos dio esto para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Ahora, ¿cuántos aquí creemos que Dios fue el que hizo todo? Que Dios nos hizo con este propósito. ¿Todos creemos? Okay. El mundo, créanlo, el mundo secular no cree esto. Todo lo que les estoy diciendo, ellos tienen sus diferentes razones, sus diferentes creencias. Ellos no ven cómo Dios existe, Dios primeramente. Pero aparte de eso, que si creen que Dios existe, no pueden ver cómo estas cosas ahorita están aquí, cómo nosotros podemos sobrevivir. Vamos a movernos adelante. Y vamos al versículo que dice, hagamos al ser humano. Dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todo reptil y que se arrastra por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Es importante ahí, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ahí está el propósito que Dios puso en nosotros. Aparte de ser fructificar, creo que se dice así, y multiplicarnos, Dios nos dice que nosotros debemos
someter la tierra, debemos de labrarla, debemos de seguir con la tierra, seguir adelante, porque hubo un propósito. Después caemos y ahora vamos a entrar a esto, a la parte de la salvación hoy en día. Vamos a movernos a la decisión del hombre. Ahora, el hombre, después de que todo esto ocurrió, el hombre se torna del propósito de Dios y que Dios ya había establecido para nosotros, y toma por su propia decisión un camino de perdición. Génesis 6:5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Hermano, qué tremendo esto, que Dios había hecho toda su creación, nos había hecho a nosotros, y la maldad fue tanta que ahora nos separó absolutamente de Dios. Cuando caímos, en ese momento se cortó la comunicación. Recordemos que cuando Dios estaba, cuando fuimos otra vez al comienzo, Dios estaba en constante comunicación con nosotros, con el hombre, con Adán o Eva. Y dice que casi se lee como que era diariamente que Dios venía y tenía una comunicación con ellos. Cuando caímos, totalmente separación, ya no hubo esa comunicación. Mientras leemos, vemos que a veces Dios sí hace su apariencia, o Dios usa un término para hacer un mensaje para el hombre, para darnos un entendimiento, pero la separación ya estaba ahí. Dice Romanos 3:10: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tenemos un gran enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Lo conocemos como Satanás. Satanás fue el primero que engañó al hombre y a la mujer. ¿Y saben qué? Hoy en día sigue engañando, es todavía la serpiente. ¿Cuántas veces vemos cómo el hombre trata de hallar la manera de quitar a Dios del panorama? Si descubren algo nuevo, no, pues fue la naturaleza lo trajo. Si descubren otra cosa, no, pues fue una química o fue algo que vemos hoy, pero que eso fue lo que hizo sin asistencia de nada divino. Ahora, les voy a dar unos ejemplos de cómo la serpiente nos engaña hoy, ¿ok? Y unos de estos ustedes van a escuchar y van a decir: ¿cómo puede ser que alguien crea algo así? Pero increíblemente sí es así, el hombre lo cree. Ahora imagínense la serpiente de hoy. La serpiente sigue activa y dice así, se acerca a nosotros, al hombre, y dice: ¿acaso dice Dios que te creó? ¿No fue eso lo que usó en la historia de Eva que vivimos ahorita? ¿Acaso Dios fue el que te dijo no comas de ese fruto? Y luego, ¿qué hizo? Le envolvió en una mentira y le
dice, ¿sabes por qué dice Dios eso? Porque si tú sabes que si tú comes de ese fruto, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Esa serpiente sigue activa ahorita y dice, ¿acaso dice Dios que te creó? A ver, me gustaría nomás preguntarle a los jóvenes aquí, y no tienen que contestar, nomás es una pregunta. Cuando estás en la escuela, ¿qué es lo que te dicen de cómo nosotros estamos aquí? ¿Qué es lo que te dice la escuela, las universidades, de cómo nosotros llegamos aquí? Hace millones de años atrás hubo una bacteria y esa bacteria se convirtió en un reptil y el reptil se convirtió en una rata y la rata se convirtió en una especie del mono y nosotros después surgimos de ahí. No necesitamos a Dios. Así, increíblemente, eso es lo que están enseñando en las escuelas. Yo también pasé por eso, yo lo escuché muchísimas veces. Ahí está la serpiente, lo que estoy diciendo, la mentira, el engaño. Dice, ¿acaso Dios te creó? No fue así, fue de esta manera. ¿Acaso Dios creó la tierra? ¿Acaso Dios creó todo lo que ves ahorita? ¿Qué dice el hombre? No, fue una explosión. Y de esa explosión, los gases, las químicas, todo se juntaron a través de mucho tiempo. Obviamente la tierra en un momento obtuvo su oxígeno, obtuvo el agua y de ahí fuimos creciendo y fuimos evolucionando y hasta que llegamos al momento de hoy. Pregunta la serpiente, ¿acaso Dios te dio la conciencia? Increíblemente, el mundo de afuera no cree que nosotros obtuvimos conciencia. ¿Okay? Ahí les va. Dicen que un virus nos infectó. En serio, es lo que enseñan ahora. Un virus nos infectó, lo cual causó una reacción en nuestro cerebro cuando éramos ratas. ¿Okay? No reciente, lo estamos hablando cuando éramos ratas, en serio, no estoy mintiendo, no estoy exagerando, eso es lo que están enseñando ahora. Y cuando ocurrió esto, ocurrió la conciencia. ¿Okay? Este ser animal pudo entender y pudo captar que tenía que sobrevivir y tenía que de ahí seguir creciendo y tenía que mejorar y de ahí surgieron los otros seres después de esto. La serpiente pregunta, ¿acaso Dios creó todo lo que vemos aquí en tan corto tiempo? El hombre dice, claro que no. Se tuvo que haber un tiempo tan larguísimo, millones y billones de años, para que todo esto pudiera caer en su lugar. Esto, hermanos, es la razón por la que necesitamos salvación. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo para rescatar y para poder salvarnos de esta ira que viene sobre la tierra. Vayamos a nuestra redención. ¿Okay? Ahora, Dios mira al hombre que está separado y ofrece a su Hijo Jesucristo para venir a morir por nosotros. Gracias a Dios. Dice 1 Corintios 15. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito, el primer hombre, Adán, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. Aquí está hablando de que el primer hombre cayó, pero dice que vino el último Adán, está hablando de Jesucristo. Y fue espiritual. Él vino a darnos vida y vida en abundancia en el espíritu. No vino primero lo espiritual, sino lo natural. Y después vino lo espiritual. Dice el versículo 47. El primer hombre era del polvo de la tierra, pero el segundo hombre fue del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y el versículo 49. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen
del hombre del celestial. Amén, gloria a Dios. Dice, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán en el espíritu da vida. Que es importante esto, hermano. Y porque ayer alguien mencionó algo de los ovnis, que estábamos en un lugar. Yo por eso personalmente no creo que pueda haber tal cosa como ovnis. Porque si lo vemos aquí, está claro, hubo un primer Adán y el último Adán fue Jesucristo, lo cual está hablando de una salvación. Está hablando de que cuando vino Jesucristo, Él fue la salvación. Es importante entender esto, porque después de todo lo que vimos ahorita, que la caída del hombre, el diluvio, todo fue destruido, Dios rescata al hombre y nos da una redención ahora. Jesucristo tuvo que venir, tuvo que morir, derramar sangre, para que ahora el hombre pudiera una vez más conectarse con Dios. Esa separación que ocurrió al comienzo, ahora ya no existe. Ahora podemos tener camino directo hacia Dios. Reflejemos por último en todo lo que acabo de mencionar de la maldad y cómo Dios nos ha perdonado y Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. La evidencia de Dios está en todo lo que vemos hoy. Ahorita en este momento la evidencia está aquí en este lugar. Decía otra vez no recuerdo quién me dijo, decía, nomás simplemente mira tu mano y mira tus dedos y mira todo cómo está. Esa es suficiente evidencia para decirnos a nosotros que Dios existe y que Dios nos ha dado la vida. No existe excusa alguna para poder decir que Dios no existe. Ahora por último, llegamos a este tiempo. Ahora Dios manda a su Hijo Jesucristo, rescata a la humanidad, muere. Y Dios nos da otro camino, otra manera para poder llegar a Dios. Abrió el camino de nuevo. Ese es el propósito que Dios tiene ahora para nosotros en este lugar aquí. Por eso estamos en este momento aquí en este lugar alabando a Dios, siguiendo a Dios. Y cada uno de nosotros somos un mundo individual. Cada uno yo le decía a una persona del trabajo, todos nosotros llegamos al mundo solos. Tenemos familiares, tenemos amigos, pero al comienzo llegamos solos y al final, cuando lleguemos delante de Dios, cuando estemos en esa corte, como dicen, o como se ve que explica la palabra, vamos a estar solos delante de Dios, hermanos. No van a estar nuestros papás, no van a estar nuestros familiares, todos vamos a tener que dar cuentas por nosotros mismos. Y por eso es importante que entendamos el versículo de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Hermanos, ¿podemos poner de pie? Vamos a concluir en esta mañana. De veras les urjo que sigan buscando en la palabra de Dios el entender por qué somos salvos, de qué somos salvos, por qué es necesario buscar a Dios, por qué es necesario tener reconciliación con Dios, porque Dios es el único que nos puede ayudar, nos puede salvar. Dios es el único camino. Dice Jesucristo, yo soy el camino, no existe otro, mi Padre. ¿Ven? Vamos a poner esto en oración. Gracias, Dios.